¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Bueno, voy a dividir mi intervención en dos partes. La una, voy a hacer un pequeño comentario de este capítulo 3, Sentimientos inconscientes, del texto Lo inconsciente de 1915 de Freud. Y la otra, voy a comentar, o por lo menos iniciar el comentario, del capítulo 16 del texto Los signos del goce del curso de Jacques Alain Miller, capítulo que se llama Gozar del inconsciente, que creo que se articula muy bien con este capítulo. Entonces, si en el primer capítulo pusimos el énfasis en la dimensión tópica del psicoanálisis, del aparato psíquico, del inconsciente, ese topos, multivocidad del inconsciente y el punto de vista tópico es el capítulo 2. Aquí, como la ambición es hacer la metapsicología, aquí pudiéramos decir que este es el capítulo donde Freud presenta el punto de vista económico de la metapsicología. Que recuerden que es tópico, dinámico y económico lo que compone una descripción metapsicológica. Entonces, lo que sorprende es que él, al final del primer párrafo de este capítulo, se pregunte: ¿existen mociones pulsionales, sentimientos, sensaciones inconscientes, o esta vez es disparatado formar estos compuestos? Su pregunta. Y luego, la respuesta: opino en verdad que la oposición entre consciente e inconsciente carece de toda pertinencia respecto a la pulsión. Una pulsión nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia. Eso ya es una afirmación que responde a la anterior pregunta. Solo puede serlo la representación que es su representante. Ahí es donde está, en cierto modo, el nudo difícil de comprender. ¿Qué quiere decir eso de la representación que es su representante? Este texto es contemporáneo, ustedes lo saben, de Pulsiones y destinos de pulsión, donde él reflexiona sobre la pulsión y donde en cierto modo tenemos que esclarecer qué concepción tiene de la pulsión aquí que se articula a esta noción de inconsciente. En ese texto de Pulsiones y destinos de pulsión voy a hacer esa referencia extratextual para poder volver acá a la intratextualidad. Él dice que una pulsión se compone de 4 elementos. Una fuente, que es la zona erógena, situada en el cuerpo. Un empuje, que es el que lleva, mueve, vivifica, precisamente empuja la subjetividad misma ¿a qué? A encontrar, tercer elemento, un objeto, y entonces en ese objeto realizar un fin que es la satisfacción. Un poco inspirado en los primeros textos de Freud, en el proyecto de psicología científica, en las cartas a Fliess, propongo que esos 4 elementos se pueden situar casi que en un plano cartesiano y decir que estos 2 planos inferiores son el cuerpo
Y aquí situar, por ejemplo, la fuente que empuja, es decir, la zona erógena, el lugar del cuerpo donde nace, digamos, la pulsión, y que tienen una estructura de borde. Es importante eso. La boca, el ano, la uretra, bordes. El cuerpo mismo, porque la piel es un borde entre interior y exterior. Pero dice Freud, cualquier región del cuerpo puede ser susceptible de convertirse en una zona erógena. En esas zonas erógenas se sitúa la fuente. Luego viene el empuje. Todo esto es casi que biológico, corporal, porque Freud dice, la pulsión es un concepto límite entre el cuerpo y el psiquismo. Concepto límite, es decir, no es completamente cuerpo, no es completamente psiquismo, está entre los dos y es allí donde él se mueve. Entonces, concepto límite entre el cuerpo y el psiquismo, siendo aquí el cuerpo y aquí el psiquismo, quiere decir, y aquí el mundo exterior, que el objeto podrá situarse en el mundo exterior. Y este empuje hará que el psiquismo busque el objeto para, poniéndolo en contacto con la fuente, se apacigüe mediante aquí el objeto, mediante el fin, que es la satisfacción. Entonces reducir el quantum pulsional originario. Si es la pulsión de autoconservación, el hambre, hay un empuje que le exige al psiquismo buscar el objeto comida para tener como fin la satisfacción que apacigüe el hambre. El punto enigmático de esta expresión es que la pulsión, como es concepto límite entre el cuerpo y el psiquismo, no pasa como tal al psiquismo, sino que pasan dos representantes. Entonces ya hay un primer sentido de la expresión, representantes. Incluso dice Freud, compara, dice, son como los embajadores o los cónsules. Un cónsul o un embajador representa un país en otro país, pero no es el país. Es una buena metáfora. Tiene una carga, podríamos decir, el embajador simbólica, diciendo, estamos ante el representante de la República de... Pero evidentemente, bien que él sea de esa nacionalidad, no es esa nación. Y sin embargo, tiene poderes de representarlo, de tomar decisiones, de llevar información, de traer, de, en cierto modo, encarnar aquel con el cual se pueden hacer negociaciones, con el cual se puede tomar acuerdos económicos, políticos, coyunturales, etcétera, etcétera. Tiene un poder. Son representantes, y son dos. El representante representativo, es decir, el representante que representa la representación, y el representante afectivo. Esos son. Entonces, cuando se dice representante representativo, se está refiriendo a uno. Aquel representante de la pulsión que tiene la cualidad de la representación o de la idea en la otra traducción. Es decir, diríamos significante. Hay un representante significante de la pulsión.
Pero también hay un representante afectivo. Afectivo, y aquí es donde entra la diferencia exigida entre afecto y representación. No es lo mismo el afecto que la representación. Ambas son cualidades, pero uno podría decir la representación tiene la cualidad, por ejemplo, de ser imagen, o tiene la cualidad de ser palabra, porque Freud habla de representantes de cosa y representantes de palabra. Uno diríamos es la dimensión significante, que viene a representar la pulsión. Pero el representante afectivo es de otra naturaleza. No es de una naturaleza representativa en el sentido de la idea, en el sentido de la construcción significante, sino que es el afecto como una transformación de la pulsión. ¿Qué afecto? Por excelencia, Lacan dice el afecto es la angustia. Dice incluso, es el afecto que no miente. Mientras que, por ejemplo, el amor también es un afecto. Pero el amor miente. Tiene estructura de engaño el amor, dice Lacan en el Seminario 8. E incluso se presenta muchas veces con otro afecto que es su reverso, el odio. Y Freud habla de la ambivalencia, presencia simultánea de amor y de odio dirigido a un objeto. Y son mentirosos ambos. ¿Por qué? Un amor puede nacer a partir del odio del otro, se transforma, o al contrario, el amor puede a partir de ciertas circunstancias, como la otra cara de Jano, volverse odio. La angustia no. La angustia es angustia. Y se impone cuando faltan las palabras, cuando falta el representante representativo. Entonces, carece de sentido, dice Freud, pensar que la pulsión sea consciente, porque la pulsión nunca será consciente. Podremos saber de la pulsión en la conciencia a partir de un representante. ¿Cuál? O el representativo o el afectivo, pero como tal nunca sabremos de la pulsión. Ahora bien, es lo que dice, nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia, solo puede serlo la representación que es su representante, la representación que representa. El otro término puntual en el que se juega esta concepción del inconsciente, para saber el inconsciente anudado a qué, a lo económico, sentimientos inconscientes, porque ya hablo de ideas inconscientes, ya hablo de formaciones del inconsciente, ya hablo de las representaciones inconscientes, esas que son susceptibles de condensación, que son susceptibles de desplazamiento, que son susceptibles de figurabilidad. Todo eso son mecanismos que afectan el representante representativo, la representación, la dimensión significante. Pero está la dimensión afectiva. El otro concepto, digo, que se requiere para pensar acá también en una intertextualidad, porque aquí estamos trayendo de pulsiones y destinos de pulsión al texto del inconsciente. Bueno, es la noción de represión. Entonces ahí hay que tomar algo del texto de la represión para pensar de lo inconsciente, que además son textos contemporáneos. Son una serie de ensayos que durante la guerra Freud se sintió con tiempo y se dedicó
según lo cuenta en su correspondencia, a hacer una especie de sistematización de sus conceptos, de su teoría del psiquismo, y a transmitirla para sus iniciados y sobre todo para sí mismo, de una manera en que pone en cuestión sus propios fundamentos. No está dirigido a un gran público la metapsicología, en cambio las lecciones de introducción al psicoanálisis sí, sino que está dirigido, digamos, a su círculo más íntimo, a aquellos que ya están iniciados y a veces confunden los conceptos. Pero ¿qué pasa? Pasa que la represión, y esto hay que entenderlo de una manera contundente, la represión recae únicamente sobre la representación. El afecto no se reprime. Sería un error pensar que los afectos se reprimen. Y por eso es que él dice que hay 3 destinos del afecto, que son que persista, que se mude en un monto de afecto cualitativamente diverso, por ejemplo en la angustia, o que sea sofocado, pero sofocado acá quiere decir que estorba por completo su desarrollo. No quiere decir esto que se reprima. En ningún lugar dice que el destino del afecto sea la represión. La represión recae sobre la representación. E incluso tiene la particularidad la represión de que al recaer sobre la representación la separa del afecto. Freud piensa que hay una unidad entre la representación y el afecto, pero cuando hay represión esa unidad se rompe y entonces la representación es relegada a lo inconsciente porque es inconciliable con el conjunto de representaciones, por ejemplo, del yo. Mientras que el afecto o persiste, pero como ya no hay representación, queda solo el afecto, o se transforma en angustia, o se anuda, por ejemplo, a otra representación. Aquí podemos hablar casi que de psicopatología. Por ejemplo, en la histeria de conversión, ¿qué pasa con la represión? Que la representación se relega a lo inconsciente y el afecto se encarna, se va al cuerpo, se inerva, produce, por ejemplo, una parálisis. En la neurosis de angustia, pues es evidente. Se reprime la representación y el afecto se transforma en angustia, que es masivamente lo que prime en un sujeto. No el sentido, porque no tiene palabras para decir qué le pasa, sino que hay una angustia, sea una angustia flotante, sea una angustia automática, sea de la naturaleza que sea. ¿Qué pasa a nivel de la obsesión? La representación se reprime, pero el afecto se inviste en el pensamiento, no se va al cuerpo sino al pensamiento, y por eso es que produce todas esas perturbaciones a nivel, por ejemplo, de la iteración de actos, de rituales, completamente anudados a representaciones desplazadas. Entonces, en la ducha, o en un ritual para acostarse, o para levantarse, o para ir al baño, o para comer, cualquier actividad es tomada allí de una manera desplazada porque las representaciones originarias que corresponden a ese afecto están reprimidas, mientras que el afecto anda por allí. Y a nivel de la psicosis no hay represión. Entonces aparece, como se decía, esto de una manera muy descarnada, es decir, a cielo abierto. Ahí está
la expresión es de Lacan, las representaciones y los afectos y las pulsiones de una manera muy cruda en la psicosis, con muy poco semblante para cubrir. Y por eso dice acá que hay algunas de estas mecanismos que son susceptibles de ser estudiados, por ejemplo en el trabajo del sueño, que en las neurosis son fáciles de estudiar. El trabajo del sueño recae sobre las representaciones, el afecto se anuda a otra cosa. Ahí estamos en un punto que nos comienza entonces a ordenar, ahora sí, el párrafo. ¿Por qué nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia entonces la pulsión? Porque solo tenemos que ver a nivel de la conciencia con manifestaciones del tipo representante representativo, representante afectivo, pero no la unidad, no la pulsión como tal. La conciencia solo sabrá de la pulsión a través de sus embajadores. Ahora bien, otro punto un poco oscuro del texto es cuando comienza a plantear el hecho de que hay un primado de la afectividad y de la motilidad en ciertos sistemas, en el desarrollo psíquico del individuo normal, pero hay acciones. El imperio de la conciencia sobre la motilidad voluntaria es firme y por regla general resiste el asalto de la neurosis y solo es quebrantado en la psicosis. Su gobierno del desarrollo del afecto es menos sólido y aún dentro de la vida normal puede discernirse una pugna permanente de los dos sistemas, consciente e inconsciente, en torno del primado sobre la afectividad. Se deslindan entre sí ciertas esferas de influencia y se establecen contaminación entre las fuerzas eficaces. Hay una interacción. Pero aquí encontramos un viejísimo problema. La filosofía, por ejemplo, siempre se ha planteado la necesidad del gobierno racional de las pasiones. Las llaman pasiones, nosotros pulsiones. En rigor, tampoco la pulsión es la pasión, porque lo que sabemos de las pasiones son los afectos. Lacan dice que hay tres pasiones fundamentales, que es la pasión. Las pasiones del ser son, por ejemplo, el amor, el odio, la ignorancia. Es la vieja filosofía. Usted se va a dejar dominar por las pasiones, entonces toda la filosofía está hecha para instaurar una ética en términos de valores, en términos de representaciones, en términos de una axiología significantes para dominar esas pasiones. ¿Cuál es la explicación freudiana de esto? Dice que está lo inconsciente, el preconsciente, la conciencia, la percepción y la motilidad. Es decir, quien gobierna finalmente lo motriz pasa por una instancia que después llamará el yo, pero entonces lo motriz, ¿por quién es gobernado? O por las representaciones, o por las pasiones, o por lo afectivo, o por lo pulsional, o por la dimensión ética. Ahí es donde se ubica, digamos, la pulsión a nivel de todo un contexto intelectual, una tradición donde Freud también quiere poner un punto de vista. Lo dice casi al final. Hemos afirmado que en la represión se produce un divorcio entre el afecto y su representación, a raíz de lo cual ambos van al encuentro de sus destinos separados. El uno relegado al inconsciente, el otro, es la frase final entre la página 175 y 76. Hemos afirmado
que en la represión se produce un divorcio entre el afecto y su representación, a raíz del cual ambos van al encuentro de sus destinos separados. ¿Cuál es el destino del afecto? Ya lo dijo, persistir, mudarse en un monto de afecto cualitativamente diverso, en particular la angustia, o es sofocado, es decir, se estorba por completo su desarrollo, es inhibido en su desarrollo. Por ejemplo, una forma de gobernar la pasión es inhibir el desarrollo de esa pasión. Hay muchas filosofías que pretenden que no haya deseo, que se inhiba eso, etcétera, como una forma de sofocar, digamos, esos afectos. Ese pues era como un punto que quería esclarecer, porque creo que eso comienza a ordenar el campo. En una próxima vez voy a ir a unos pasajes del seminario 6 de Lacan, donde él retoma este capítulo para anudarlo a otros elementos.